Joel Teitelbaum nació en el Imperio Austrohúngaro el 13 de enero de 1887 y falleció en el Hospital Monte Sinaí de Nueva York el 19 de agosto de 1979. Fue un rabino rumano estadounidense, fundador y primer rebé de la dinastía jasídica de Satmar. Fue una importante figura en el renacimiento del hasidismo de posguerra, adoptando una línea conservadora. Fue el quinto y el más joven hijo del gran rabino Shammai Yom Tov Lipa Teitelbaum y su segunda esposa Shana Ashkenazi. Su padre se casó con ella en 1878, después de recibir un permiso de 100 rabinos para contraer matrimonio. Su primera esposa, Reitze, hija del rebé Menahem Rubin de Rospich, no pudo tener hijos. Era bisnieto de Moshe Teitelbaum, discípulo del vidente de Lublin, quien fue uno de los principales promulgadores del hasidismo en Hungría. Los rabinos de la familia Teitelbaum eran conocidos por su postura muy conservadora y su oposición a la Ilustración, al judaísmo reformista y al sionismo. El rebé Joel fue muy conocido por sus capacidades intelectuales desde muy joven. En su bar mitzvah pronunció un sermón de varias horas sobre un tema del tratado de Shabbat en el Talmud. Era estricto en los asuntos relacionados con la pureza ritual y se preparaba largamente para la oración, limpiándose meticulosamente. Antes de su boda recibió cartas de ordenación de 8 prominentes rabinos, incluido Moshe Greenwald. Se casó con Shava Horowitz, la hija de Abraham Haim Horowitz de Polaniek, y tuvo 3 hijas. Todas fallecieron antes que su padre y no llegaron a tener hijos. Sus nombres fueron Esther, Rachel y Shaya Roisa. Esta última murió el 23 de octubre de 1953. El 8 de septiembre de 1905 se instaló en Satmar. A pesar de su juventud, los partidarios le abrieron una sala de estudio. Poco a poco comenzó a atraer a un pequeño número de seguidores locales. Fue en esta época que comenzó a ser conocido como el rebé de Satmar. Fue invitado a la comunidad judía de Orchiva, actual Ucrania, en ese entonces parte del Imperio Austrohúngaro, para servir como rabino de su ciudad. Durante su estancia ahí estableció un seminario local y difundió las ideas del hasidismo entre la población. Tras el estallido de la Primera Guerra Mundial regresó a Satmar, donde su antigua sala de estudio se convirtió en un seminario en toda regla. Desde que era un joven rabino se aferró a las posiciones de su padre y abuelo, prohibió cualquier contacto con los sionistas, incluido el religioso Mizrahi, y apoyó a Jaime Elazar Shpira en su oposición a Agudat Israel. Al terminar la Primera Guerra Mundial, Satmar pasó a ser parte del Reino de Rumania, según los términos del Tratado de Trianon en 1920. El 29 de marzo de 1925 fue nombrado rabino jefe de Carey, población rumana. El 27 de febrero de 1934, con 334 estudiantes, su seminario rabínico se convirtió en el más grande de Satmar, con más alumnos que los otros. En agosto de 1932, Teitelbaum visitó Jerusalén. Un grupo buscó nombrarlo como el rabino principal ashkenazi de la ciudad a raíz de la muerte de Joseph Chaim Sonnenfeld, pero Joseph Dushinsky finalmente recibió el puesto. El 29 de enero de 1936 murió la primera esposa de Teitelbaum, Shava. El 20 de agosto de 1937 se volvió a casar con Alte Feige Shapiro, la hija huérfana de 25 años de Avidor Shapiro de Czestochowa. En 1936, el rey Carlos II de Rumania realizó una visita a la ciudad de Satmar. Un gran desfile formado por miles de soldados y cortesanos acompañó su llegada. El municipio preparó un gran escenario sobre el que se pararon todos los líderes religiosos y municipales de la localidad. Teitelbaum estaba acompañado por su yerno Shanatov Lipman Teitelbaum, rabino de Shemijali, y el líder comunitario Shmuel Rosenberg, y junto a ellos están los rabinos del status quo y las comunidades y otros líderes religiosos. Cuando el rey se acercó al escenario, examinó a todas las personas que estaban en él y comenzó a caminar en dirección al rabino Teitelbaum, quien sostenía su bastón rabínico en una mano y un sombrero en la otra. 2 sacerdotes comenzaron a caminar hacia el rey, pero él los ignoró. Teitelbaum, notando de repente lo que estaba sucediendo, saludó y dijo la bendición Shenatan Mikbodol Ibnei Adam.
quien dio su honor a los seres humanos. El rey le dio la mano a Teitelbaum. El momento fue documentado por un fotógrafo judío y publicado en la prensa rumana. Varios días después se le preguntó al rey por qué se había acercado primero al rabino ortodoxo y él respondió: inmediatamente cuando caminé hacia el escenario miré a todos los que estaban parados en él. Mi corazón se sintió atraído por ese rabino debido a su apariencia, que irradiaba espiritualidad. La respuesta del rey se publicó en la prensa judía del país. En 1940 el pueblo de Szatmár volvió a formar parte de Hungría. La situación de los judíos húngaros se volvía peligrosa. Cuando los alemanes invadieron Hungría, los socios más cercanos de Teitelbaum buscaron una forma más segura de sacarlo. El intento fracasó y Teitelbaum fue arrestado y enviado al gueto de Kolozsvár. El barón Fulop von Freider, director de la Congregación Ortodoxa de Budapest, seleccionó 80 rabinos y otras figuras prominentes y pagó por su inclusión en una lista de pasajeros de un tren de un tal Kastner, que debía de partir del estado hacia un país neutral. El 30 de junio de 1944, una vez concluidas las negociaciones con los alemanes, los pasajeros abordaron un tren de carga que estaba previsto que se dirigiera a Suiza, pero que finalmente se desvió a Bergen-Belsen, un campo de concentración. Con la ayuda de muchas personas se hicieron los arreglos finales y Teitelbaum fue trasladado a Suiza con algunos judíos del grupo. Finalmente decidió emigrar a Eretz Israel. Durante su estancia en el mandato británico de Palestina, residió en Jerusalén, en la casa de su sobrino y yerno Lipa Meir Teitelbaum. Después de un año, Szatmár Rebbe emigró a los Estados Unidos. Llegó a Nueva York el segundo día de Rosh Hashanah, el 27 de septiembre de 1946, a bordo del barco a motor Vulcania. Se instaló en Williamsburg, Brooklyn, con un pequeño grupo de seguidores. A finales de abril de 1948, Szatmár Hasidim estableció la congregación Yeteb Lev, que lleva el nombre de su abuelo. En 1951, aunque no era residente de Israel, Teitelbaum fue designado para el cargo ceremonial de presidente de la congregación antisionista de Haredim en Jerusalén. Visitó el Estado de Israel varias veces seguidas a lo largo de varios años, esto de forma muy frecuente. En 1955 fundó el Congreso Rabínico Central, que dirigió durante el resto de su vida. Desde los principios de la década del 60, los enviados del rabino buscaron establecer un asentamiento rural. Finalmente lograron comprar territorio en Monroe, Nueva York, donde construyeron Kiryat Joel, el pueblo de Joel. Las primeras familias se establecieron allí en 1974. El 19 de agosto de 1979 fue evacuado al hospital Mount Sinai, donde sufrió un infarto de miocardio y murió aproximadamente a las 8 a.m. Más de 100.000 personas asistieron a su funeral en Kiryat Joel. Fue sucedido por su sobrino, el segundo hijo de su hermano mayor, el rabino Moshe Teitelbaum. Algunas de las obras de Teitelbaum son Vayoel Moshe, Ageulah Beal Temurah, Divrei Joel, Kutres Hiduhei Torah, Shut Divrei Joel, Dibros Kodesh, Agados Baharit, Tik Lehab y Rab Tahub. Teitelbaum fue el autor de una breve introducción al tratado talmúdico de Shabbat, para una impresión de la era del Holocausto en Rumania. Hay colecciones de sus discursos titulados Hidushei Torah, Teitelbaum.